Penicilinas naturales hicimos, ¿verdad? ¿Hasta dónde quedamos? El espectro era principalmente para gram positivo. ¿Cuáles eran los únicos gram negativos que tenían actividad para las penicilinas? Meningococo, gonococo. Perfecto, ok. Entonces, para salvar esa limitación, ¿qué habíamos hecho? Teníamos unas penicilinas semisintéticas. ¿Cuáles son las penicilinas semisintéticas que nos amplían para algunos gram negativos? Las aminopenicilinas. ¿Quiénes eran las aminopenicilinas? Ampicilina. Amoxicilina. Eso, amoxicilina y la vacampicilina. Bien, esa es la primera limitación de penicilinas naturales. La segunda limitación era que era fácilmente inactivada. ¿Cómo se llama la fracción que es inactivada con el uso de las penicilinas? El anillo. Anillo betalactámico. BP, betalactámico. Betalactámico. ¿Y quién lo inactiva? Betalactamasa. Beta-lactamasa. Esa es la forma de resistencia de estas bacterias. Y cuando lo inactiva se forma el ácido peniciloico. Carece de acción farmacológica. Entonces, las penicilinas semisintéticas, de pronto, tenemos penicilinas que amplían para, que son resistentes a beta-lactamasa. A ese anillo beta-lactámico le dan toda una protección especial para que cuando venga beta-lactamasa no pueda abrir el anillo. Estamos hablando de qué fármacos, qué penicilinas. Estamos hablando de las penicilinas resistentes a beta-lactamasa, ¿ya? Esas penicilinas resistentes a espéreme un segundito. Ahí está. Gracias, Bellita. ¿Ya tiene el tema? Tengo mi. Gracias. Ciérremela la puerta que voy a dar clases aquí, ¿ya? Gracias. Bien. Esas penicilinas resistentes a beta-lactamasa son las que inactivaban al anillo. Al inactivar al anillo, ok, esto lo tengo que poner para acá. Bueno, voy a admitir y ya cierro, ya son las 6 minutos, ya somos 64. Si no, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya, esa penicilina resistente a beta-lactamasa, ¿qué iba a pasar? Van a proteger el anillo beta-lactámico. ¿Quién recuerda cuál era su espectro de actividad de las penicilinas resistentes a beta-lactamasa? Son los gérmenes gram positivos, más no amplía para gram negativo. Entonces, ahí ya tengo la segunda limitación de las penicilinas saneadas. Y la tercera era que dentro de los gérmenes gram negativos, AMPI y AMOXI tienen actividad, pero para pocos microorganismos gram negativos. Entonces, lo que se ha hecho ahí es ampliar para pseudomonas, y ahí teníamos dos grupos que le llamo yo antipseudomonas, y veíamos ticarcilina, carbenicilina, aslocidina, meslocidina, piperacilina. Bien, bien, estas penicilinas, ¿yo qué les había dicho? ¿Son muy tóxicas, poco tóxicas? Efectos adversos de las penicilinas naturales. Poco tóxica. El gran problema de ellas era cuando doy en dosis altas. ¿Quién recuerda una patología, un proceso infeccioso donde se dé dosis altas de penicilina? Sífilis. ¿Cómo? En sífilis no. Treponema pálido, en sífilis se da solo la benzatínica o 1.200.000 SUFI. En meningitis, acuérdense que vimos hasta 24 millones en un día. ¿Y cuál era el problema acá? Su toxicidad de la penicilina era muy baja porque no entra a la célula de carga eléctrica, no se biotransforma, se elimina en forma activa. Su gran problema era, uno, que haya hipersensibilidad o alergia, ¿no? Cuando hay hipersensibilidad ya no se debe administrar. Y luego, si doy dosis altas como para una meningitis, estamos hablando de hiperpotasemia o hipernatremia, que eso sí es complicado porque
principalmente en los neonatitos o prematuros, donde una hipernatremia, hiperpotrasemia puede complicar más el cuadro, ¿no? Bien, entonces en reacciones adversas vimos muy pocas, un fármaco muy seguro, muy antiguo, en muchos hospitales, muchas clínicas privadas casi no se usa, sí lo usan en los hospitales públicos, y de pronto se ha visto que se rescata su sensibilidad porque se dejó de usar. Más es una excelente opción, por ejemplo, en un Streptococcus pyogenes, donde el estreptococo es uno de los pocos cocos gram positivos que a la larga ha conseguido mantenerse sensible todavía. Incluso el fármaco ideal ahí, la presentación es en forma benzatínica intramuscular, ¿no? Bien, eso hasta ahí habíamos visto algunas interacciones, ¿cierto? Cierto, ya. En las interacciones habíamos visto que nunca un bacteriostático se combina con un bactericida, porque el bactericida principalmente se inhibe síntesis de pared celular, necesita bacterias en crecimiento. Y el bacteriostático bloquea el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Después habíamos visto que la vía de eliminación de las penicilinas naturales, sódica, potásica, benzatínica, procaínica, es por filtración glomerular, el 90% de los casos. Y en el 10%, como es filtración glomerular, el 10% y 90% secreción tubular. Si es por secreción tubular, sabemos que va a usar un mecanismo de transporte que sea selectivo y saturable. Usa la vía del ácido úrico. Entonces le gana la vía del ácido úrico para eliminarse. Y como esta vía era extremadamente rápida, en 4 horas ya no tenemos actividad. Por eso que habíamos visto que las dosis en meningitis se administra cada 4 horas. Pero si nosotros le bloqueamos la secreción tubular que vamos a lograr, lo hacemos con un fármaco como un uricosúrico, como es el Probenecid. Si yo bloqueo esta vía, entonces la penicilina no se va a eliminar tan rápido. Y eso hace que lo podamos administrar cada 6 horas o cada 8 horas, inclusive en cuadros meningios. ¿Okay? Esas eran las interacciones más importantes. Después, ¿qué más? Nada. Esta lámina me gusta mucho. ¿Por qué? Porque acá esto lo pueden encontrar en el libro que tengo, que lo van a buscar para mañana, esa guía farmacoterapéutica que está por ahí en la fotocopiadora. Porque acá me dice cómo lo preparo, por qué vía lo administro, cómo lo voy a reconstituir, en cuánto tiempo voy a reconstituir. Es extremadamente importante y muy útil. Por ejemplo, la benzilpenicilina sódica, viene frasco ampolla de 1 millón, viene uno de 5 millones también y uno de 30 millones. ¿Qué les dije yo? ¿Viene listo para usar o es extemporáneo? ¿Aló? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se escucha. Ah, ya, ok. Y están con pantalla, ¿no? Es que parece que del otro lado no hay nadie. Yo les dije que venía el polvo liofilizado, listo para reconstituir. Cuando yo agarro el frasco ampolla y está el polvo allí, se llama reconstitución cuando lo voy a volver líquido, ¿ok? En este caso, la reconstitución se produce con agua destilada o suero fisiológico, ¿sí? Vía de administración intramuscular, profundo si se administra, endovenoso directo. ¿Puedo yo administrarlo endovenoso directo? Sí, si se reconstituye diferente a dilución, reconstitución, 1 millón con 10 ml de agua para inyectables, para colocar endovenoso directo, pasar en 5 minutos y no poner en vena más de 3 millones si es directo. Esto no es tan bueno porque puede lesionar un poquito el vaso, más esta vía endovenoso intermitente para mí es la ideal. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a diluir los 5 millones de unidades internacionales, acá apenas era en 10 de agua para inyectable 1 millón, acá 5 millones en 50 de suero fisiológico. ¿En cuánto tiempo voy a pasar? En 30 minutos. Si voy a hacer 10 millones, lo voy a hacer en 100 ml y voy a pasar en 60-80 minutos. Esta es la vía
¿Por qué? Porque va a estar más diluido y si está más diluido, vamos a disminuir la probabilidad de hacer una flebitis o una tromboflebitis. ¿Qué es flebitis y qué es tromboflebitis? ¿Aló? Yo hablo y creo que entienden, por eso pregunto, ¿qué es flebitis? La inflamación de la vena, doctora. Ah, ya. ¿Y por qué se da? Por la vía donde has metido, ¿verdad? La solución es una vía periférica, es venosa, se da principalmente, has pinchado y has agredido, tenés una sustancia extraña, y si lo que ingresa no está muy concentrado, pues eso va a inflamar. ¿Y la inflamación en qué termina? ¿En qué termina la inflamación? Vía de la inflamación, vía principal. Formación de trombo. Gracias, y esa es la tromboflebitis, ¿ok? En ese caso hay que cambiar la vía, ¿verdad? Endovenosa continua se puede pasar, sí se puede pasar. Es la mejor vía cuando hacemos para meningitis, ¿no? Su estabilidad, esto es interesante. Diluido, no reconstituido, ya diluido, acá diluido en un mayor volumen, a temperatura ambiente 7 días. Diluido 24 horas a temperatura ambiente, es un día, pero si lo guardas en la heladera puede durar hasta 7 días. Y se inactiva en medio alcalino, eso es importante. Acá hay algo importante. Yo les decía en la anterior clase que una buena combinación de antibióticos, porque hay un sinergismo de potenciación, era la combinación de una penicilina o cefalosporina que inhibe síntesis de pared celular con un aminoglucósido que inhibe síntesis de proteína. ¿Quién se acuerda cuáles eran las dos causas para que esto sea un sinergismo de potenciación? De combinar la penicilina o cefalosporina, inhibidores de síntesis de pared celular, con un inhibidor de síntesis de proteína como un aminoglucósido. ¿Nadie? Fíjense que acá hay lo siguiente. El aminoglucósido tiene carga eléctrica, carga negativa, no, altamente, sí, catiónico es, ¿ok? Catiónico es positivo, ¿no? Positivo, sí. No puede ingresar a la membrana de la célula gran positiva porque la membrana gran positiva tiene mucho peptidoglicano. Entonces le es muy difícil ingresar hasta el ribosoma para hacer su mecanismo. Entonces decimos que un aminoglucósido no lo podemos usar en gérmenes gram positivos. ¿Por qué? Porque no ingresa. Y vamos a decir que los aminoglucósidos, su espectro es de preferencia gram negativo. A veces vemos en un cultivo que dice que es sensible para un estafilococcus aureus y no está mal. El problema es que no puede llegar hasta el ribosoma para poder ejercer su acción. Entonces, ¿qué se hace? Acá hay un sinergismo de potenciación ¿con quién? Con una penicilina o una cefalosporina que ellas a la pared bacteriana la van a inhibir. No hay pared, entonces llega el aminoglucósido, se va al ribosoma y va a actuar perfectamente. Entonces, es un sinergismo ¿en qué sentido? Uno inhibe síntesis de pared, penicilina en este caso natural y gérmenes gram positivo su espectro. Si no hay pared celular, aminoglucósido va a poder ingresar hasta el ribosoma, es bactericida también y su espectro es gram negativo. Entonces es un sinergismo doble de potenciación, combinar penicilina o cefalosporina con un aminoglucósido. Esa combinación la van a ver muy usual en los hospitales. ¿Qué es lo que se combina? Una penicilina con una agenta o una cefalosporina más una amicacina. Es una combinación fantástica. Se sinergiza el mecanismo de acción y se sinergiza el espectro, se hace más amplio. Uno para gram positivo, el otro para gram negativo. ¿Se entendió ahora? Sí, doctora. Bien, ahora, ¿qué ocurrió? Nosotros vamos a darle al mismo paciente penicilina o cefalosporina y aminoglucósido, pero ellos se inactivan. Entonces, como que son sinergistas.
se inactivan cuando entran en la misma dilución. O sea que tengo que colocar en un horario la penicilina o la cefalosporina y en otro horario y en otra solución diferente el aminoglucósido, porque ellos se inactivan cuando entran juntos. En la misma mezcla, ellos se inactivan, ¿ya? Eso es extremadamente importante. ¿En qué se puede hacer la solución, la dilución, no la solución? Se puede hacer en suero fisiológico, ¿ya? Eso se hace en suero fisiológico y el glucosado y el glucosalino tienden a inactivar a la penicilina. Eso les encargo mucho, siempre en fisiológico. Luego, a la velocidad de infusión, ¿con qué velocidad administro? Ello también puede hacer una tromboflebitis y no superior a 500.000 unidades internacionales cuando administramos a dosis alta, ¿ya? Entonces, fíjense que esta parte de diluciones y estabilidad que tienen en su guía un capítulo completo, solo de esto es importante al momento de escribir en la historia. Ustedes necesitan su penicilina, cuántos millones, cada cuántas horas, en qué lo van a diluir, si lo van a combinar con otro aminoglucósido que lo han separado y siempre en suero fisiológico. Esta literatura ha sido elaborada muy finamente con todo el grupo de enfermeras más los libros. El Trícel es el mejor en incompatibilidades y soluciones parenterables, administraciones parenterables. Bien. Hasta ahí entonces habíamos visto la penicilina sódica, ¿cierto? Sí, doctora. Ya habíamos entrado a la benzatínica, ¿no? Silencio, silencio, silencio. Esos son mis alumnos, los alumnos del silencio. Bueno, me imagino que no. ¿Esto me toca avanzar o ya avancé? No avanzó, doctora. Ya. ¿Quién contestó? ¿Dónde está Yo, Lisandro? Gracias. ¿Dónde está Lisandro o Eric? estoy aquí, doctora. Presente. ¿Lisandro o Eric? Los dos. Ya, bueno, contéstenme muchachos, porque estoy que me muero aquí sobre que no veo ni yo misma me veo, solo veo mi lámina. Bueno, entonces vamos con la penicilina benzatínica. ¿Ok? ¿De cuánto viene? Interesante la penicilina benzatínica. ¿Quién sabe algo de la benzatínica? ¿Quién le ha colocado? ¿Por qué vía le han colocado? ¿Cuántas ampollas le han colocado? ¿Ha dolido? ¿No ha dolido? ¿Qué saben de la penicilina benzatínica? Por vía intramuscular. Solo se administra por vía intramuscular. A veces han habido accidentalmente colocaciones endovenosas y eso ha provocado la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque son insolubles y ellas van haciendo pequeños trombos e insuficiencia renal severa, ¿ya? Entonces la penicilina benzatínica viene frasquitos de 600.000 unidades. Viene frasco ampolla con el polvo liofilizado. Se llama extemporáneo cuando yo voy a administrar el líquido y voy a hacer primero ¿qué se llama? Vamos a hacer primero su reconstitución y después su dilución. En este caso solo se reconstituye porque es intramuscular. Intramuscular nunca administrar más de 5 ml por vez, por pinchada. Muchos administran hasta 10 como máximo. Lo ideal es que no pase de 5. Vienen los frascos ampollas de 600.000 unidades. Por 2, 1.200.000. Por 2, 2.400.000. Bien, entonces, ¿qué diferencia tiene con una sódica? Pues acá se ha trabajado con una base de amonio para generar dibencil, LNE, no sé qué amina. Ok, no importa el nombre. ¿Qué es lo que se formó ahí? Se formó un complejo insoluble. Si es insoluble, no lo doy por vía endovenoso, lo coloco intramuscular. ¿Y cómo va a actuar si es insoluble? Se va solubilizando gradualmente y libera el principio activo cuando ya está soluble. Ya su solubilidad en agua es 0,02%. Entonces,
¿Qué característica va a tener esta penicilina? Que conforme se va liberando, tenemos cada vez concentraciones un poquito más pequeñas de la penicilina, pero que duran hasta 21 días. Hay libros que dicen hasta 24 o 28 días. Sin embargo, no es para cualquier patología porque las dosis que vamos a lograr no son dosis tan elevadas. Bien, ¿cómo vamos a actuar? Mecanismo de acción es exactamente el mismo de todas las penicilinas. Inhibimos síntesis de pared celular. ¿Quién inactivaba las penicilinas? Lo hacían las beta-lactamasas rompiendo el anillo beta-lactámico. Estas otras son un poco menos frecuentes, pero pueden darse. Esta es la más importante que tomamos siempre en cuenta y que en el antibiograma nos lo reportan a veces como bacteria productora de BLE. ¿Qué era BLE? Beta-lactamasa de espectro extendido. Perfecto, significa que es para todos los beta-lactámicos. Bien, ¿es un antibacteriano de acción lento? Sí, ¿por qué? Porque se va a liberar lentamente, donde se lo inyectó y tiene valores persistentes, aunque no tan altos, relativamente menores en sangre, ¿ya? Eso es importante. ¿Hasta qué día? Día 21. Hay libros que dicen hasta el día 24 o día 28. Muy bien. ¿Cómo es su espectro antibacteriano? Su espectro antibacteriano es igualito que el de las penicilinas naturales, o sea que tiene espectacular actividad para microorganismos gram positivos. Mírenme esta lámina de interesante. Si nosotros colocamos 1.200.000, en realidad 25.000 a 50.000 unidades internacionales por kilo de paciente es lo que podemos usar en un pequeño. En adultos generalmente usamos 1.200.000 o 2.400.000 según la patología. En el caso de nosotros haber colocado 1.200.000, ¿qué significa eso? Que el primer día donde hemos administrado en sangre va a haber 0,1 microgramos ml. Si ustedes recuerdan las MIC, porque estas son concentraciones alcanzadas, la inhibitoria mínima estábamos hablando nosotros de 0,01, 0,02. Si hablamos de 2 de MIC ya es resistente. Entonces el primer día libera 0,1. El día 14, 2 semanas después se sigue liberando. Sí, pero ya no 0,1, sino 0,02. Sigue siendo sensible. Hasta el 32 días ya esto no nos sirve ya. 0,002. Nosotros normalmente lo hacemos hasta el día 21, esa liberación. Su actividad, su duración de actividad es un promedio de 26 días. Bien. Pregunta, ¿para qué vamos a usar esta penicilina si nosotros sabemos que es de depósito, que se va a liberar lentamente, que a la medida que pasan los días la concentración va cayendo gradualmente? Pues vamos a utilizar principalmente acá la segunda. Voy a empezar por la segunda. Infecciones por estreptococo activas. ¿Por qué? Porque primera línea la penicilina, porque su probabilidad de resistencia es extremadamente baja, ¿ya? Es extremadamente baja. Solo se admite para faringitis, su resistencia es poco frecuente. ¿Para qué más vamos a usar? Este es una sola dosis suficiente. En adultos hacemos 1.200.000, muchos hacen 2.400.000, más 1.200.000 va muy bien. En difteria, portadores asintomáticos también se puede usar una sola dosis y su alternativa es la eritro. Generalmente si el paciente es alérgico a las penicilinas, eritromicina o macrólidos son sus alternativas terapéuticas. Después en la sífilis vamos a utilizar ya sea precoz, una tardía no neurológica o sífilis en el embarazo. ¿Qué lo puedo usar en el embarazo? Lo puedo usar en el embarazo porque es un fármaco clase B. Si ustedes recuerdan la clasificación de fármacos en el embarazo, los clase A eran los que se pueden dar sin ningún riesgo a dosis usuales como son las vitaminas. Y todos los antibacterianos empiezan desde la B hasta la X, ¿no? Entonces, este es un clase B porque es un fármaco poco tóxico. ¿Por qué era poco tóxico? No se biotransforma, entonces no me va a sobrecargar el hígado del neonato, se elimina en forma activa, tiene una franja terapéutica extremadamente ancha. Yo puedo usar penicilina 1 millón o puedo usar en un solo día 30 millones.
O sea que fíjense la franja tan grande, ¿ya? Profilaxis en fiebre reumática, sí. Paciente que te hizo una fiebre reumática, durante 2 años hay que colocar su penicilina benzatínica una vez por mes. En realidad cada 28 días. Se le pone la misma fecha para que él no se equivoque para hacer la profilaxis en fiebre reumática. Profilaxis secundaria de fiebre reumática sí, ya sea en pacientes que no hicieron carditis hasta 5 años del último brote o en los que hicieron una carditis reumática sin enfermedad valvular 10 años o al menos hasta los 25 años. Y los que hicieron en carditis más la enfermedad valvular casi que es de por vida el uso de su penicilina 1 por mes, ¿no? Fíjense entonces hasta dónde tenemos actividad con este Streptococcus pyogenes. ¿Qué dosis vamos a usar? Faringitis estreptocóxica, esta es su indicación de oro. O profilaxis de fiebre reumática, la misma, 1.200.000 intramuscular, dosis única. Si es para fiebre reumática, es cada 28 días. Profilaxis secundaria, fiebre reumática, es 1.200.000 cada 4 semanas. ¿Se puede dar cada 3 semanas sin ningún problema? Sí. En una sífilis precoz, esto es interesante. 2.400.000 dosis única, ¿ya? Como son 2.400.000, entonces en Bolivia te la administran un intramuscular, un solo pinchazo. Lo ideal es hacer en 2 pinchadas diferentes, una en cada glúteo, porque acá hay algo. A veces el paciente viene con mucha faringitis, apenas puede tragar y después ya no le duele la garganta porque cambió el dolor a la cola. ¿Por qué a la cola? Porque entró el líquido. ¿Qué característica tiene el líquido? Insoluble, se va a disolver en casi un mes. Se va disolviendo lentamente y ahí hay un volumen. Ese volumen molesta el glúteo y genera malestar y dolor hasta para caminar. Siempre digo yo, ya no te duele la garganta, ahora te duele el glúteo. Eso porque a veces ponen los 10 ml en los que han diluido una de 2.400.000 en un solo pinchado. Entonces lo ideal es hacerla nomás, siempre 5 ml en cada administración intramuscular. En una sífilis tardía no neurológica, una vez a la semana por 3 semanas consecutivas. Sífilis en el embarazo, igual que en la sífilis precoz y tardía, la misma dosis, 2 millones, una sola dosis, pero en 2 pinchadas. Neurosífilis no se recomienda porque no llega al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí hay mucho para conversar. Cuando hay una meningitis, que hay una barrera hematoencefálica permeable, sí ingresa, no totalmente, pero sí, más nunca va a ser de total elección. Ahí voy a buscar un fármaco antiinfeccioso que sea sensible, pero que atraviese muy bien barrera hematoencefálica siempre, no solo cuando haya meningitis. Hasta ahí pregunta. Bueno, en la dosis de niño, peso menor de 30 kilos. En peso menor de 30 kilos hacemos esta dosis, la anotan bien, 50.000 unidades por kilo, se puede hacer hasta 80. Las ampollas vienen de 600.000, de 1.200.000, de 2.400.000. Prevención para reaparición en fiebre reumática, cuando ya hizo una fiebre reumática, 50.000, que es una dosis estándar. Menores de 2 años de sífilis congénita, que no sea neurosífilis, la misma dosis. Única dosis intramuscular. El problema es que tiene que ser el pequeño tener masita muscular más, porque si no, puede llegar fuera del músculo y traernos consecuencias del fármaco. ¿Qué hay de su farmacocinética? Que es importantísima. Ella se deposita. Es una penicilina de depósito, se va a liberar lentamente, hasta que semana, incluso hasta el día 28 fácilmente. Pero se cree que en orina hasta 12 semanas posteriores ya se logra todavía, pero son concentraciones extremadamente que ya no son terapéuticas, ¿ya?
Barrera hematoencefálica no atraviesan, excepto en meningitis. La concentración máxima ya la tenemos en 24 horas y se va liberando lentamente hasta la semana 24. Bien, en reacciones adversas, ¿qué habíamos dicho de las penicilinas? Las penicilinas eran como muy poco tóxicas, son fantásticas para mi gusto. Dos problemas tenemos. Que sea el paciente alérgico y ya no le puedo administrar. Y el segundo problema que tenemos es que haya resistencia para ese fármaco. ¿Okay? Esta reacción de Harris-Helmer es interesante. ¿Por qué? Es tan sensible el treponema pallidum que cuando se administra empiezan a morir enloquecidamente las espiroquetas, el treponema, y esa muerte masiva provoca alzas térmicas, dolores musculares, toda una reacción extremadamente engorrosa. Alguien tiene su micrófono abierto que nos hace un poquito de bullita. Luego, otras reacciones alérgicas, cuando se administró el fármaco y había muy poca masa muscular y por casualidad tocaron territorio arterial, ¿ya? Son reacciones que parecen alergias, que no son alergias, y algo que era insoluble llegó hasta compartimiento arterial. Estos efectos adversos son bastante graves, gracias a Dios de baja frecuencia, y a veces terminan con un déficit neurológico en el paciente. Eso es por, a veces, no tanto error en la administración, sino que esté pasando por ahí, por alguna característica que tenga ese paciente en su organismo, hayan pinzado una arteria, ¿no? Bueno, esta reacción adversa, aún con buena técnica, es lo que yo les decía, aún con buena técnica y has administrado intramuscular, has aspirado y no hay sangre, aún así lo has hecho así y esto puede provocar que haya habido alguna malformación y alguna arteria. Bueno, ¿quién puede favorecer este tipo de accidentes? Que el paciente tenga muy poca masa muscular, sobre todo los muy chiquititos o los niños desnutridos, ¿no? Ahí va a producir isquemia, va a producir necrosis, en ese lugar se empieza a liberar adrenalina, se precipita el fármaco, va a provocar una reacción irritativa. O sea que acá el problema se nos cambia de lugar. ¿Cuál va a ser el lugar del problema? Su lugar de administración, que tiene que ser en buena masa muscular, es de depósito y no tiene que haber una aspiración intraarterial. Bueno, en interacciones, las mismas interacciones que tienen las penicilinas naturales se potencian con aminoglucósidos, su vía de eliminación exactamente la misma, 90% secreción tubular, que es una vía rápida. Si ustedes recuerdan la regla de los 7 minutos se va por secreción tubular, 70 minutos por filtración y 7 horas si hay filtración y reabsorción. Embarazo y lactancia. En embarazo y lactancia se pueden usar, sí, son clase B y sus contraindicaciones, principalmente pacientes alérgicos, ¿verdad? Mi cuadrito de dilución y estabilidad, ya sabemos de cuánto viene. La vía de administración solo intramuscular, es exclusivamente, aquí debería estar subrayado y en rojo, solo intramuscular profundo. Intravascular no se debe administrar porque hace isquemia, hace trombos y hace insuficiencia renal. La estabilidad, una vez yo lo preparo, se debe, lo voy a reconstituir. Esa es la primera preparación y de ahí administro. Lo ideal es, metes una aguja para reconstituir, ¿verdad? Y tiras esa aguja y con otra aguja recién lo administras para que eso tenga menor dolor. Se administra inmediatamente, no se puede guardar, ¿ya? Bien, avísenme, preguntas hasta aquí. Bueno, tenemos de agua destilada reconstituimos. 5 ml, la de 2.400.000, lo ideal es en 10,
porque es muy concentrada, pero debes administrar 5 en cada ampolla. O sea, 5 en cada glúteo, ¿no? Bien, luego nos queda la procaínica. Hemos visto la sódica, acción rapidísima, endovenosa, la benzatínica, acción sostenida hasta el día 21-28. La procaínica es una intermedia. ¿De cuánto viene penicilina procaínica? 400.000 unidades, 800.000 y nosotros tenemos una de 600.000 también. De administración solo intramuscular. Si yo les digo intramuscular, ¿qué característica es lo que vamos a tener? Su característica es que también es de liberación sostenida, pero no tan larga como una benzatínica. Mecanismo de acción es el mismo, mecanismo de resistencia es exactamente igual. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que la procaínica tiene procaína. ¿Quién recuerda qué es la procaína y qué mecanismo de acción tiene? Es hermanita de lidocaína, procaína, bupivacaína, bloquean canales al sodio. Se combina la procaína con combinaciones equimolares de la penicilina. Ella es un anestésico, ¿ya? Y esta duele menos que la benzilpenicilina o penicilina benzatínica, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a lograr con ella? Pues su concentración no es muy alta ni muy baja y su semivida es intermedia. La sódica semivida corta, procaínica intermedia, benzatínica semivida larga. Entonces, ¿para quién lo voy a usar? Si yo lo voy a colocar intramuscular cada 12 horas o toda la dosis cada 24 horas, la dosis del día, tiene que ser microorganismos muy sensibles. Imagínense que no hay ni un tratamiento, ni uno, que solo coloques una procaínica y ya está el tratamiento. En benzatínica sí, a una faringitis estreptocóxica coloca una sola benzatínica y ya está tu tratamiento. Acá no, acá el tratamiento mínimo son 5 días y es de semivida intermedia. ¿Qué significa? Que vamos a colocar intramuscular cada 12 horas, 8 de la mañana, 8 de la noche. Lo que se ha visto que puedo poner la dosis de todo el día una sola vez al día. Eso durante 5 días, ¿ok? Entonces, es un problema porque vas a pinchar al paciente 5 o 10 pinchazos, según si colocas toda la dosis o si lo distribuyes en 2. Si voy a pinchar al paciente 5 días, al segundo día el paciente ya no quiere saber nada. ¿En qué caso se va a dar? Por ejemplo, gérmenes muy sensibles, como es un neumococo, un streptococo pneumoniae, coco gram positivo, muy sensible, agente etiológico de las neumonías. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando no se puede internar a este paciente, por ejemplo, y la mamá te lo va a traer todos los días y vamos a pinchar al paciente. A veces o estás en el campo, imposible, no tenés internación, o la mamá no lo puede internar porque tiene otro hijo, porque trabaja. Entonces, en esos casos se usa, cada vez se usa menos, pues, ¿no? Porque son 5 días de intramuscular. En sífilis sí se puede usar, pero claro, fíjense ustedes acá, 1.2 gramos por día, durante 10 a 15 días, es un pinchazo por día, mientras que la benzatínica era uno solo, punto, y después repetías a los 7 días, ¿no? En sífilis congénita, 50 miligramos kilo día, estamos hablando de muchos días de tratamiento. Y en la tardía, hasta 3 semanas, ¿saben lo que es pinchar a un niño, no? Unas 3 semanas, fatal. En carbunco, a 10 miligramos por kilo, cada 12 horas por 7 días, es una opción, más hoy en día no es una excelente opción, porque es muy difícil que nosotros podamos hacer intramuscular tantos días. Hay otras alternativas, incluso de vía oral. En neumonía, que es un fármaco de elección, la penicilina, si está internado la sódica. Menores de 1 año, 50.000. Esta dosis, anótenla bien, 50.000 unidades por kilo. Intramuscular, hasta 200, pero 200 es muchísimo, porque en intramuscular lo ideal es que no pongas más de 5 ml. De 1 a 6 años, más grandecito, 400.000 cada día, y mayores de 100 años, una ampolla de 800. Acuérdense que venía de 400.000 y de 800.000 cada 24 horas. Bien, bueno,
que esto me gusta, yo las hice, estas tablas, para que ustedes relacionen. ¿Qué es lo que tienen que relacionar? Yo administro esta dosis y la pregunta es, yo voy a colocar intramuscular, ¿qué dosis va a alcanzar en sangre? En 3 horas ya tengo 0,9 microgramos ml. ¿Para qué me sirve eso? Para yo ir a mirar mi tabla de concentraciones inhibitorias mínimas para ver si alcanzo la concentración mínima que inhibe a la bacteria. Y si ustedes recuerdan de la clase anterior, yo les decía que de esa concentración inhibitoria que solo inhibe la bacteria, no la mata, en el caso de las penicilinas había que multiplicar por 4 para que esa dosis sí sea bactericida. ¿Bien? Después a las 24 horas, ya fíjense cómo va bajando notoriamente, exponencialmente, va bajando la concentración que se libera. Por eso la procaínica administro cada 24 horas. Muchos médicos solo cada 12 horas, ¿no? Si vas a dar cada 24, la dosis de todo el día la puedes administrar junta. Bien, se la utiliza cuando los niveles séricos queremos que persistan y en realidad cuando no tengo vía endovenosa. Mayores de 600.000, la cifra, la concentración va a ser un poquito mayor, pero y me puede llegar como mucho a 4 o 5 días, pero no va a llegar concentraciones muy elevadas. Bien, y en adulto de 0,6 a 1,2 gramos por día. Acuérdense que viene de 600.000 y de 1.200.000. Grandes dosis de procaínica puede ser muy tóxica. Aparte que no vamos a colocar mayores concentraciones, ¿verdad? Que 5 ml por administración. En neonatitos de 25.000 a 50.000, esa es la dosis del día. Tengo 2 opciones. O pongo esa dosis en una sola o la parto en 2. Pero esta es la dosis por día. Cuando solo acá dice D es día, ¿ya? Y cuando dice DO es dosis. Bien, en los niños igual de 25.000 a 50.000 y no pasarse de 4.8 millones. Puedo colocar en 1 o puedo colocar en 2 dosis. Bueno, farmacocinética, ¿qué sabemos? Que no se da en vía oral porque se inactiva, que no se da en endovenoso porque es insoluble. Su vía es intramuscular, se caracteriza porque es de depósito y punto. La concentración plasmática máxima que se alcanza es hasta 4 horas y no más de 24 horas. Incluso hay médicos que te la dan cada 12, que ella nació para ser administrada cada 12, y se vio que a las 24 horas todavía mantenía. Entonces se daba toda la dosis del día junta en un solo pinchazo, como para simplemente pinchar menos al paciente y asegurar el cumplimiento de la terapia. Líquido cefalorraquídeo, barrera hematoencefálica extremadamente escasa. Acuérdense que la penicilina sódica tampoco atraviesa barrera hematoencefálica, pero si hay meningitis, sí atraviesa, pero es el 10% de lo que hay en circulación sistémica. Interacciones las mismas de todas las penicilinas, embarazo y lactancia, lo mismo que todas las penicilinas y sus contraindicaciones igual. Esta es una inyección intravascular accidental de estas bencilpenicilina. Si colocaron la ampolla y de pronto el paciente empieza con alta ansiedad, se colocó intramuscular, ya sea la benzatínica o la procaínica, esto es importante. Empieza a estar agitado con alucinaciones, convulsiones, taquicardia, hipertensión y sensación de muerte terrible. Yo he visto un paciente con todas estas reacciones, se fue y se colocó en hospital lo hicieron una benzatínica y llamaron del hospital a la familia que lo vayan a buscar porque tenía un dolor en los oídos terrible, empezaba a escuchar voces, alucinaciones, delirio, él no llegó a convulsionar y quedó con insuficiencia renal porque como es insoluble, eso queda a nivel del glomérulo y hace insuficiencia renal. O sea que el uso de una penicilina benzatínica o procaínica tiene nomás sus complicaciones y mayores que la penicilina sódica.
Bien, ¿cómo se administra? Intramuscular profunda, no negociable, endovenoso imposible, contraindicado por hacer isquemia. Y la estabilidad, una vez que está preparada, lo ideal es administrarla pronto. Más si se va a colocar poquito porque el niño es muy pequeño, se la puede guardar ya reconstituida hasta 5 días, ¿no? Y habrá que tener en cuenta que puede ser sensibilidad no solo a la penicilina, sino a la procaína. Bien, pregunta hasta ahí. Con eso completé penicilinas naturales. Todo claro, doctora. Bien, vamos con la semisintética. Teníamos 3 grupos de semisintética. Las que ampliaron a gram negativo, ampiamoxi, las resistentes a beta-lactamasa y las que amplían para pseudomonas. Bueno, acá, semisintética, tenemos ampiamoxi, resistentes a beta-lactamasa, cloxa, dicloxa, flucloxa, y las antipseudomonas que en unas son carboxi y otras son ureidopenicilina, ticarcilina, carbenicilina, locidina, melocidina, piperacilina. Vamos a ir por partes. Empecemos con estas aminopenicilinas con ampicilina. Bueno, la ampicilina, mecanismo de acción igual que todas, mecanismo de resistencia igual que todas las penicilinas, tal cual. No vamos a entrar en más detalle. ¿De cuánto viene una ampi y una moxi? De 500 miligramos y de 1 gramo. Hoy en comprimido usamos más de 1 gramo que de 500, porque se ha visto que a mayor concentración que alcanzamos en sangre, la probabilidad de resistencia es menor. Ampicilina sí viene en frasco ampollas de 1 gramo. Amoxicilina solo viene con el sulbactán, no viene sola, viene con un inhibidor de beta-lactamasa. Y en suspensión, todos múltiplos de 125 miligramos. Cuando decimos 125 es en 5 ml, 250 en 5 ml, 500 en 5 ml. Esta suspensión es extemporánea. ¿Qué significa? Que viene el polvo liofilizado, hay que reconstituir con agua, agitar muy bien. Y si acá dice suspensión, ¿qué yo voy a recordar al momento? ¿Qué voy a pedirle al paciente al momento de tomarla? Si es una suspensión, ¿quién me puede definir lo que es una suspensión? Lisandro, ¿qué es una suspensión? Forma farmacéutica sólida para ser administrada, en este caso por vía oral, caracterizada por... Se tiene que agitar antes de administrarse para que se homogeneice las moléculas. Ya, caracterizada por un principio activo insoluble que se suspende por agitación. Agitar antes de usar. Bien. Entonces, así es como viene ampiamoxi. Espectro, gram positivo, no superior a una PENI natural. Las PENI natural tienen menor MIC, pero amplía para algunas bacterias gram negativa. Ahorita vamos a ver cuáles. Y otra gran ventaja, que era una limitación y no la mencioné, de las penicilinas naturales. Penicilinas naturales se administran solo por vía parenteral porque tienen carga eléctrica. En cambio acá son estables al pH ácido gástrico, por eso ampiamoxi se da en vía oral. ¿Se inactivan por beta-lactamasa? Sí. Si aparece una beta-lactamasa en el camino, ¿me la va a inactivar? Sí, la va a inactivar. Bien. Ok, ahora vamos a ver su espectro. Gram positivo no superior a las naturales y gram negativo a algunos microorganismos, más para pseudomonas, por ejemplo, no tengo actividad. ¿Cuáles son los mix sensibles? De 0,02 a 1,5. En gram positivo considero sensible. En gram negativo, 0,03 y 3. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ya vamos a ver mañana en práctica cómo, mirando nosotros las concentraciones mínimas inhibitorias, podemos saber si es sensible o es naturalmente resistente.
¿Qué significa cuando digo naturalmente resistente? Por ejemplo, si yo doy una ampicilina y una pseudomonas, aunque yo le dé kilos de ampicilina, nunca va a ser sensible. Eso se llama resistencia natural. Pero si la ampicilina para un estafilococo era muy sensible antes y hoy hay mecanismos de resistencia, eso es resistencia bacteriana. ¿Qué significa? Que antes fue sensible y por mecanismos diferentes hoy ya hay resistencia para ese microorganismo por beta-lactamasas en su mayoría. Pero decimos naturalmente resistente cuando nunca fue sensible. Bien, concentración plasmática máxima, ¿a cuánto yo alcanzo? Esta analogía es muy importante. Si yo doy 500 de AMPI o amoxi, hasta en 2 horas saco sangre al paciente. ¿Qué concentración hay? De 2 a 6 microgramos. Y yo sé que es sensible hasta 1.5 y acá lo que se alcanza es 6. Incluso con 0,2 ya es sensible. Pero acuérdense que esto es inhibitorio. Yo debo multiplicar por 2 para que sea bactericida. Eso si doy en vía oral alcanzo hasta 6 microgramos por ml en sangre. Pero si doy los mismos 500 endovenoso o intramuscular, de 7 hasta 14. ¿Qué significa? Que va a llegar mayor concentración, porque no todo lo que se da en vía oral va a llegar en un 100%. ¿Se entendió esta lámina? Pregunta. Nada preguntan. Bueno, ¿cómo es su espectro de ampicilina y amoxicilina? Estreptococos piógenes. Aquí acuérdense que se llevaba la flor, la penicilina sódica, ¿no? Si es endovenoso, intramuscular igual, porque con muy bajita dosis lográbamos controlar al paciente. Infecciones, esto lo tienen que saber, ¿no? ¿Qué infecciones provoca el estreptococos piógeno? Faringitis estreptocóxica. Más que AMPI amoxi, fuera ideal una penicilina benzatínica, pero el paciente no quiere que lo pinchen, va a tomar en vía oral, el tratamiento va a ser largo si es faringitis estreptocóxica, por lo menos 10 a 14 días, o en fiebre reumática lo mismo, glomerulonefritis, todo lo que provoca el estreptococo. Fíjense, su MIC bajísimo. O sea que con muy baja concentración nosotros alcanzamos éxito terapéutico. El estreptococo agalactiae es muy usual en las neumonías en los neonatos, neumonías y meningitis en neonatos, con muy baja concentración, 0,06 de mg. El estreptococcus bovis, que nos hace endocarditis, bacteriemia, 0,01, menores dosis todavía. Es por eso que en estos neonatitos son fármacos ideales las penicilinas, siempre y cuando sean sensibles, ¿no? Porque poco tóxica, muy sensible, con muy baja dosis. El estreptococo, el enterococo, el faecalis, infecciones urinarias. Muchas veces siempre decimos que las infecciones urinarias generalmente son gérmenes gram negativos, enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, género Proteus, más a veces es el enterococo. Y tenemos muy pocos fármacos para el enterococo, ¿ya? Menos potente dice que una bencilpenicilina puede darnos estas infecciones urinarias o contaminación de herida, sinergizado con aminoglucósidos. ¿Por qué? Estas penicilinas inhiben síntesis de pared, más fíjense que acá el MIC no es muy bajito, entonces ellas no son estupendamente efectivas. El aminoglucósido sí, pero este aminoglucósido no puede ingresar, y al no poder ingresar, esta penicilina le bloquea la pared, le inhibe la pared y él va a poder ingresar, y el aminoglucósido para un enterococo, su MIG es bien pequeño. Entonces hay un sinergismo doble de potenciación. Un estreptococo del grupo viridans, bajo MIG, 0,05, es bajito MIG. Él nos provoca endocarditis, bacteriemia. Neumococo, ¿quién es de primera elección para un neumococo? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Solo les pregunto hasta dónde hemos avanzado. Es como si no hubiéramos avanzado nada. Penicilina, pues penicilina natural. Fíjense estos MIG acá, 0,03, 0,6. Allá teníamos 0,01. O sea que con menores dosis su efectividad es mayor. Acuérdense que AMPI-amoxi, su espectro es gram positivo, pero no superior a las penicilinas naturales.
¿Qué puede provocar el neumococo? Todo este triángulo: neumonía, otitis, sinusitis, meningitis, faringitis con menos probabilidad. Y de ahí, cuando ese estrepto sale de su lugar donde habita, ahí es altamente complicado, ¿verdad? Una osteomielitis, una artritis séptica o septicémica, endometritis, endocarditis, celulitis, absceso cerebral, muy complejo. Cuando estas bacterias salen de su hábitat y van para otros órganos, la virulencia es terrible. Estafilococcus aureus, mamá mía con el estafilococcus aureus. ¿Por qué digo mamá mía? Porque cuando recién salieron las penicilinas naturales, su espectro era espectacular. Su sensibilidad, no su espectro. Más con el tiempo se creó la resistencia y hoy se considera básicamente a las penicilinas naturales resistentes en un 99.9%. ¿Y cómo se comporta aquí la AMPI, amoxi? Este sería su MIC, pero para hoy en día él es productor de beta-lactamasa y fíjense este MIC. ¿Cuántas dosis tendría que dar yo para que llegue aquí? Camiones de penicilina, lo entierro al paciente y el estafilo sigue vivo. Más o menos esa es la relación. ¿Ok? O sea que hoy la resistencia es muy alta. Estafilococcus aureus ya saben lo que produce. Él vive en piel. En piel las infecciones no son terroristas, pero si sale de su hábitat, sí es terrorista. Una neumonía, una bacteriemia, una osteomolitis, el síndrome de shock tóxico, que es muy usual en el uso de tampones. En todos esos casos, el estafilo hoy no se nos va a ocurrir dar una amplia amoxi, excepto si la combinamos con ¿quién? Con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Quién es inhibidor de beta-lactamasa? Él va a inhibir para que esa bacteria no tenga la beta-lactamasa que produjo la bacteria no inactive el anillo beta-lactámico. Estamos hablando de los IBL, ácido clavulánico, sulbactán y tazobactán. Bueno, hasta ahí veníamos bien. Habíamos visto los gram positivos, su comportamiento frente a AMPI y amoxi. Ahora vamos a ver los gram negativos, gonococo y meningococo. ¿Qué habíamos? Y Moraxella catarrhalis. ¿Qué habíamos dicho? Que penicilinas naturales, su espectro es gram positivo, excepto los 3 coquitos estos: gonococo, meningococo y Moraxella catarrhalis. Si ustedes miran, los MIC son bajos, pero de las penicilinas mucho más bajos, las naturales, ¿ok? Pero si tenemos actividad con AMPI y amoxi, ya sabemos lo que va a producir en cada caso. Moraxella catarrhalis en niños produce otitis, en adultos no. En adultos puede hacer infecciones del tracto respiratorio inferior, neumonías en ancianos, infecciones nosocomiales, sí. Bueno, ¿qué nos queda en gram positivos? Nos quedan bacilos gram positivos. ¿Quiénes son mis bacilos gram positivos? Corynebacterium difteriae o el bacilo de Kloff-Loeffler. Su MIG es bastante bajo, muy sensible, no superior a la peninatural, repito, y la peninatural se la puede usar incluso hasta en una dosis neurológica o meningia, que es la máxima dosis por día, 24 a 30 millones en adultos por día. Estamos hablando más o menos de 400.000 a 500.000 unidades internacionales por kilo de paciente para un día, y eso lo repartimos en 6 veces porque su semivida es corta. Cada 4 horas se debe administrar la penicilina. La AMPI se da cada 6 horas, amoxi cada 8 horas. Infecciones que produce el Corynebacterium son estas neumonías especiales, faringitis, laringotraqueitis. Género Clostridium, anaerobio, bacilos gram positivos, anaerobio, agente etiológico de tétano, botulismo, gangrena gaseosa, el Clostridium perfringe. Fíjense, el MIC 0,5 no es bajo, necesito dosis alta, más de la peninatural es extremadamente bajo. Listeria monocitógenes, que nos da la listeria en neonatitos, meningitis, bacteriemia, tiene también buena actividad y es un fármaco relativamente de menor toxicidad. ¿Por qué digo relativamente? Porque en la medida que yo me alejo de las peninaturales, estas semisintéticas empiezan a tener mayores efectos adversos. ¿Por qué? Porque AMPI y amoxi, por ejemplo, ellas sufren biotransformación. AMPI sufre un ciclo enterohepático. Una parte se va por vía biliar, otro por vía renal, mientras que las penicilinas naturales no se biotransformaban y ellas se
eliminaban de forma activa por vía renal. ¿Está bien? Ahora, esto es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Hasta aquí hemos visto todos microorganismos gram positivos y los pocos coquitos gram negativos y bacilo gram positivo, igualito que penicilinas natural. Más la gran ventaja de estas penicilinas semisintéticas que amplían a gram negativo son estos microorganismos. Vamos a ver el comportamiento. Fíjense una Escherichia coli. Escherichia coli, siempre digo yo, se lleva la flor, digo, es la más abundante o la más frecuente, no abundante en infecciones urinarias. Puede hacer una bacteriemia, sí, principalmente si tu paciente tiene su pielonefritis, no está siendo tratado, a veces asintomático, paciente diabético, paciente con sonda. Entonces, es el agente etiológico mayor en infecciones urinarias. Fíjense, el MIC no es bajo, es un MIC alto, hasta 4 es sensible. ¿Pero qué significa? Que yo necesito concentración alta para yo alcanzar esta concentración mínima inhibitoria. O sea que yo puedo decir que Ampi-Amoxi tiene actividad para Escherichia coli. Naturalmente resistente para Klebsiella. ¿Por qué? Porque el MIG es alto. Acá no dice cepa productora de beta-lactamasa. Simplemente es un MIG tan alto que nosotros podemos asegurar que es naturalmente resistente para una Klebsiella. El Enterobacter, naturalmente resistente. Serratia, naturalmente resistente. Proteus vulgari, naturalmente resistente, pero Proteus mirabilis, que es el segundo en frecuencia de casuística de infecciones urinarias después de una Escherichia coli, género Proteus. Fíjense, el MIC muy parecido acá al MIC de Escherichia coli, incluso un poquito más bajo. Infecciones urinarias. Entonces, ¿qué podemos decir de Ampi-Amoxi? Su espectro en gram positivo es igual a las peninaturales. Cocos positivos, bacilo gram positivo, incluso anaerobio como género Clostridium. Cocos gram negativo, igualito que penicilina, meningo, gonococo, moraxella. Y en gram negativos amplía para E. coli y amplía para más no tiene actividad en Klebsiella, Enterobacter, Serratia, ni tampoco Salmonella. Pero acá el MIC de Salmonella, acá hay un 1. Si yo doy en Salmonella una dosis muy alta de ampicilina en vía oral, sí tiene sensibilidad, ¿ya? Tiene que ser dosis muy alta. ¿Y por qué es interesante la ampi? Porque ampicilina, a diferencia de amoxi, sufre ciclo enterohepático y se biotransforma más que la amoxi y alcanza elevadas concentraciones en vesícula biliar. Y ustedes saben que la salmonela, su lugar favorito es vesícula biliar. Ella ahí queda guardada, acantonada, guardada y acantonada queda ahí la salmonela, esperando hacer su recidiva. Hay muchos pacientes que hacen muchas recidivas en salmonela, incluso hay que extirpar vesícula biliar. Para hacer un tratamiento, el tratamiento es largo en salmonella, a veces hasta 21, 28 días. Y generalmente lo hacen de 5 días, 7 días, como mucho 10, ¿no? Pero fíjense que si usamos dosis muy altas en ampicilina pudiéramos usar. Si hacemos un resumen, Ampi-Amoxi, ¿cómo va a ser su espectro? Además de lo que son efectivas las penicilinas naturales, estamos hablando de tener un espectro para gram negativos como coli, género proteo y la salmonella con concentraciones muy altas en ampicilina. Shigella. La Shigella nos hace con mucha frecuencia infecciones intestinales importantes, pues nos provoca gastroenteritis, la Shigella, el MIG es bastante alto, no me conviene. En una Shigella siempre una mejor opción va a ser un cotrimoxazol, va a ser una quinolona fluorada, probablemente una cefalosporina de vía oral. Pseudomonas, la pseudomonas, fíjense, si yo veo este MIG, ¿es sensible o no es sensible? Creo que ya no quedó ni un alumno despierto. Ni este ni en la otra vida, doctora. Ni en esta ni en la otra vida, eso me gustó. ¿Ok? Ni en esta ni en la otra vida, ni dándole 20 kilos encima de ampicilina vamos a matar esa pseudomona.
Pero acuérdense que tenemos unas penicilinas anti-pseudomonas. Bien, miren el Acinetobacter 250, es una amiga extremadamente alta. Bacteroides fragilis es útil en anaerobios. Si hablo de anaerobios, Bacteroides fragilis, perdón, es un anaerobio. Si hablo de anaerobio, ellos van a provocar infecciones en cavidades cerradas. Ahí tengo que trabajar en los abscesos, en las peritonitis. El MIG es muy alto, no me conviene. En Bacteroides fragilis, anaerobio, usamos metronidazol, podemos usar una moxi o una levofloxacina, o podemos usar alguna lincosamida también con acción antianaerobia. Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae puede hacer tanto infecciones urinarias como respiratorias, como otitis, como urinarias. Sí tiene un buen MIC. Más hoy ya se reporta nomás un 20% de resistencia. Entonces, Bordetella pertussis sí no es muy bajín el MIC, pero puede ser efectivo. Si yo les pregunto, hágame un resumen de los microorganismos gram negativos que tienen actividad AMPI y amoxi, a ver quién se anima. Tienen que mencionarme 4. Están todos durmiendo. Escherichia coli, profesora de primero, género Proteus, salmonella con dosis muy alta. Así tienen que aprenderlo, ¿eh? Haemophilus influenza, buena actividad, aunque ya se reporta resistencia. Y en Bordetella, relativa, con dosis más alta. ¿Se entendió? Bueno, en la Pasteurella multicocida, esta es muy usual en las heridas por mordidas de animales o cavidades cerradas como abscesos, bacteremias, en algunos meningitis. 0,25 es un buen MIC de la Pasteurella. Yersinia, Vibrio cholerae, que lo teníamos con penicilina. Vibrio cholerae, no. Vibrio cholerae es un bacilo negativo. Nos olvidamos, acá no tengo actividad, ni un poquito de actividad, ¿ya? O sea que en Pasteurella sí, pero en Vibrio cholerae generalmente la primera opción es una tetraciclina. Dentro de las tetraciclinas la menos tóxica y es la que más usamos es la doxiciclina. Pero también tenemos actividad con una quinolona fluorada, como una ciprofloxacina. ¿Cómo vamos nosotros a dosificar la AMPI y la MOXI? Las dos se dosifican igual. En vía oral 250 ya no se usa en vía oral 250, pero el libro todavía la reporta. Hay de 500 miligramos y de 1000 miligramos. Si es una ampicilina cada 6 horas, si es amoxicilina cada 8 horas. En el caso de la amoxicilina la puedes dar con comida o sin comida, sin problema. La AMPI tiene menor biodisponibilidad y si lo das con comida, la comida le lleva gran parte a ella, entonces no nos conviene. Infecciones graves, hasta 12 gramos por día. Sí, eso es, por ejemplo, para una salmonela en una paciente embarazada. Como la AMPI es menos tóxico que una quinolona, que un cotrimoxazol, se le da nomás a concentraciones altas o por una Escherichia coli o por un género Proteus o por un gram positivo que consideremos sensible. Infecciones moderadas, 1 gramo cada 4 a 6 horas. En fiebre tifoidea, paratifoidea, hasta 2 gramos. Fíjense, estoy duplicando la dosis. 500 se usaba AMPI. Aquí es 2 gramos, 4 comprimidos cada 6 horas. Pero eso es por 2 semanas y altas. Si la mamá está ya en trabajo de parto y hay estreptococos en vagina, beta hemolítico que pueda hacer ceguera en el recién nacido, profilaxis, ahí mientras estamos en trabajo de parto se hace endovenoso 2 gramitos. Ya, 2 gramitos. En cuanto él hacerle a la mamá fuera ideal, pero a veces ya llegó la paciente y no tuvo sus controles, se hace al recién nacido y se hace 2 gramos a la mamá y después se puede mantener el tratamiento y después lo continuamos también, incluso con el recién nacido, de ser necesario. Dosis niños. ¿Cuánto vamos a dosificar? Esta dosis interesante, fíjense la forma de dosificar. Estoy hablando de 100, que puede ser hasta 150.
por cada kilo de paciente por un día. Eso, suponete si pesa 10 kilos, van a ser 1000 miligramos por día. Esos 1000 miligramos lo debo repartir en 4 dosis. O sea que cada 6 horas, si yo reparto 1000 en 4, le toca 250 miligramos cada 6 horas. Son varias las formas que tenemos de colocar la dosificación. Hay que saber siempre interpretar. Si acá dice kilodosis o kilodía. Si es kilodía, esto es para todo el día. ¿En cuántas veces? En 4 lo voy a partir, ¿ya? Si dice kilodosis, acá pudiera decir 25 miligramos kilodosis y administrar cada 6 horas. Es diferente, ¿no? Pero la dosis es la misma exactamente. Siempre interpretar si es kilodía, si es kilodosis o en cuántas veces. En la meningitis vamos a hacer dosis alta. 200, acá hablamos de 100, ¿verdad? 200 miligramos kilodía. Incluso si ya es mayorcito el niño de 7 días, hasta 400, que acá era 100. Estoy dando 4 veces más. Lactantes y niños, 150. Esa es una dosis que me da Martin Day, que es la extrafarmacopea, que me parece muy adecuada. Muchas diferencias hay entre un libro y otro y todo depende de los protocolos que se va tomando en cada hospital, ¿no? Pero los rangos están de 100 hasta 400, de que va a depender de la severidad de la infección, de la respuesta clínica que tengamos y en este caso hay que mirar función hepática porque ampicilina sufre importante biotransformación. 200 a 300 miligramos kilodía hasta cada 6 horas. Sí, este es el consenso español de pediatría. Ahí les puse nada más para que miren ustedes la diferencia. Martin Day te habla de 150. Estas otras dosis son de Flores y de ¿qué se llama este otro libro? De farmacología, Goodman y Gilman, y esto es de la Sociedad Europea de Pediatría. Bueno, yo les decía que siempre tenemos que buscar la función renal del paciente, mirarla para ver si está perfectamente ese riñón funcionando o no, a modo de hacer un ajuste de concentración. Si tenemos más de 50 ml por minuto filtrando el riñón sin cambios, si está entre 30 y 50, esto vamos a ver mañana. Esta dosis, si filtra menos el riñón, menos dosis, y si filtra menos de 10 ya no es ni cada 6 horas ni cada 8 horas, sino cada 12 horas. Y si se dio mucha dosis y se intoxicó al paciente por algún accidental o no accidental, la hemodiálisis no se la lleva porque el fármaco pasa por el filtro de la hemodiálisis, no se queda retenido. En cuanto a su farmacocinética, en ampicilina los alimentos interfieren en su absorción, por lo tanto siempre lejos de la comida. Pocos fármacos se deben dar pancita vacía, este es uno de ellos. A diferencia de amoxi, que el amoxi se puede dar con alimento. Su distribución es importante, llega a tejido asíptico, pleural, articular, llega a la circulación fetal, se elimina por leche materna, líquido cefalorraquídeo muy poco, a no ser que haya meningitis, sufre ciclo enterohepático, eso es importante. ¿Sufre biotransformación? Sí, a diferencia de la peninatural que no se biotransforma. En la bilis aparece sí, alcanza concentraciones altas, y alcanzar concentraciones altas a nivel biliar va a ser útil en infecciones biliares, ¿no? Bacterias que han quedado allí acantonadas como ser una salmonela recidivante. Su eliminación es renal y gran parte por las heces. Sufre ciclo enterohepático. Ustedes saben que todo lo que sufre ciclo enterohepático llega a intestino y se reabsorbe porque gracias a las beta-glucuronidasas lo desconjugan y vuelve a absorberse. Su semivida es una semivida corta, siempre condiciones estándar AMPI administramos cada 6 horas, ¿no? Si hay gravedad de infección, cada 4 horas. Si hay insuficiencia hepática o renal, podemos administrar cada 8 horas, pero son casos especiales. Sus reacciones adversas, un poquito más que las perinaturales, ¿sí? Son muy características las reacciones de hipersensibilidad o alergia, que son reacciones tipo 1, mediadas por inmunoglobulina G, desde un rash cutáneo que apenas
hay un enrojecimiento hasta un, ¿qué se llama? Hasta un síndrome, un shock anafiláctico. Puede haber erupciones maculopapulosas, sí, sin ser alergia. Esto es interesante. A veces aparece y son como histaminosis. Es como que llega el fármaco, libera los mastocitos a histamina, pero no son alergias y se las interpreta como alergia. A nivel digestivo ahora sí voy a tener problemas, porque las penicilinas naturales eran parenterales, pero estas son de vía oral. Vamos a tomarlo. Yo voy a tomar una AMPI, una amoxi. Su espectro gran positivo, igual que las penis, pero también gran negativo. ¿Y qué va a pasar con la flora de intestino? Se va a barrer. Y al barrer la flora de intestino vienen las diarreas, ya viene la disbiosis, viene intestino hiperpermeable, muchas veces puede haber náuseas y vómitos, puede haber colitis pseudomembranosa. ¿Quién sabe qué es colitis pseudomembranosa? ¿A qué se debe? ¿Cómo se llama el germen? ¿Y qué fármacos damos? Estoy tranquila dando mi clase. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Tienen otra clase ahora? No. ¿O ya se fueron? Nadie dice nada. Ay, mamá mía. Bueno, sigamos entonces. Colitis pseudomembranosa se da por un barrido de la flora normal intestinal. El colitis pseudomembranosa, quien prolifera se llama Clostridium difficile, bacilo anaeróbico gram positivo. El Clostridium difficile, todos tenemos Clostridium en nuestro intestino, pero él va a proliferar cuando no hay buena flora. Y el problema es cuando él prolifera y se pide toxina A y toxina B. La B tiene que ser positiva, ¿ya? Si hay toxina y hay Clostridium, que Clostridium difícil ya se lo testa en el laboratorio en las heces, ¿ok? Nos da diarrea, y este es un bacilo gran positivo anaerobio, entonces en los cultivos en los cultivos usuales no se reporta, tiene que ser cultivos especiales. Entonces el paciente tiene diarrea, se hacen cultivos negativo, moco fecal negativo, y lo que tenemos es una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Muy pocos fármacos efectivos y bastante tóxicos. Se usa metronidazol, en vía oral viene suspensión de 250 y de 500 miligramos en 5 ml, o vancomicina, viene el frasco ampolla, reconstituye, y eso lo debe tomar el paciente, la ampolla. ¿Cómo? Si la ampolla es para uso endovenoso, sí. En este caso se usa en vía oral. Teóricamente es insoluble, no pasa sangre y sí va matando el Clostridium en intestino. Ahí hacemos vancomicina, 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas, por lo menos 14 días. Son fármacos y vías muy agresivas, ¿verdad? Más no tenemos de otra. Hoy en día sí se habla de mejorar la flora intestinal y de hacer un trasplante fecal, ¿no? El trasplante fecal lo hacen con cápsulas, ahí es una buena indicación. Bueno, ¿qué va a ser importante acá? Que pueda aparecer esta erupción, que no es alergia. Difícil distinguirla de una reacción alérgica. La mayoría de los pacientes con mononucleosis infecciosa hacen ellos esta reacción sin ser alergia, ¿ya? Y puede provocar otros trastornos como una leucemia linfática, infección por HIV. Precauciones. Debe interrumpir si aparecen exantemas, sí, pero no administrar en pacientes con mononucleosis infecciosa, con una leucemia linfática o infección por HIV. En miastenia gravis, los síntomas empeoraron cuando se administra ampicilina, o sea que no es un fármaco de elección la miastenia gravis. Hoy estamos viendo más miastenia gravis desde el COVID, probablemente muy relacionado al uso de las vacunas. Sus interacciones anticonceptivos orales, ¿por qué? Porque el anticonceptivo oral sufre ciclo enterohepático. Hay bacterias que desconjugan la beta-glucuronidasa, ¿no, verdad? Para que sean solubles. Y si das un antibiótico de amplio espectro, como la ampicilina,
que también sufre ciclo enterohepático, se va a llevar el fármaco, no, barre la flora, no hay quien desconjugue al anticonceptivo y él ya no se reabsorbe, probabilidad de embarazo. ¿Qué se debe hacer? No se retira el anticonceptivo, se lo mantiene, pero se debe mantener un método de barrera, como ser el uso de un preservativo y no se corte el anticonceptivo, pero sí va a haber riesgo de embarazo. El allopurinol le va a usar la misma vía del ácido úrico y aumenta frecuencia de exantema, ¿no? La cloroquina, gracias a Dios, es poco usada, pero reduce la absorción de la PEN. Con un aminoglucósido hay sinergismo, siempre en vías distintas y la vamos a colocar endovenoso. Y para el enterococo ideal, los dos juntos. Estos bacteriostáticos hacen que no proliferen la bacteria, entonces no se puede inhibir la síntesis de pared. Y los inhibidores de beta-lactamasa, ácido clavulánico, survactat, 100 puntos, porque van a proteger el anillo para que la beta-lactamasa no haga de la suya y algo que fue resistente vuelva a ser sensible. Pero lo que es naturalmente resistente se queda naturalmente resistente aunque yo use inhibidor. Clase B en el embarazo igual que todos. Su forma de administración intramuscular no se recomienda. Vienen los frascos ampollas de 500 y de 1000. Diluimos en agua para inyectables. En directo no es ideal, hay más riesgo de convulsión. Esta es la mejor, intermitente. Diluimos en suero fisiológico y pasamos a una velocidad en 30 minutos. Endovenoso continuo no se recomienda. ¿Cuánto va a durar? Dice la enfermera cuando no usó todo el frasco ampolla. Si está reconstituido a temperatura ambiente, solo 1 hora. O sea que para la siguiente dosis no me sirve, hay que desechar. Y si está diluida, mantiene el 90% de su potencia de 2 a 8 horas. Y si está en la heladera diluida, hasta 3 días. 24, 48, 72, 3 días. Proteger de la luz y evitar que se congele, ¿no? No mezclar con otros betalactámicos, sí se pueden dar juntos, pero en momentos diferentes. No diluir con suero glucosado y el gluconato del calcio es incompatible. ¿Preguntas hasta ahí de amoxi? ¿Quedaron vivos o más o menos? Más o menos, doctora. ¿Por qué si yo hablé tan lento? Les he repetido lo mismo muchas veces. A ver, pónganme su cámara a ver quién quedó vivo aquí. Nadie quedó vivo, bueno, no importa. Esperemos avanzar. Ahí está halcón, muy bien, dorado. ¿Alguien más? Parece que solo te dormiste dorado. ¿Un poco? ¿No? Bueno. Les espero el día, ¿qué día les espero a ustedes? El día jueves, y mañana en práctica me traen el librito de